Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Había una vez un soldado llamado José. Después de muchos años en la guerra, finalmente volvió a casa. Pero la vida civil era muy diferente a lo que recordaba. Al principio, José se sentía fuera de lugar. Los ruidos de la ciudad le recordaban a los sonidos de la batalla. Las luces brillantes le recordaban a las explosiones. Y la gente era tan diferente. No entendían lo que había sufrido. No entendían lo que había visto. José intentó adaptarse. Consiguió un trabajo en una fábrica, pero cada día era una lucha. Los ruidos de las máquinas le recordaban a los disparos, y los rostros de sus compañeros de trabajo le recordaban a los rostros de sus compañeros caídos. Pero José no se rindió. Sabía que tenía que seguir adelante. Así que empezó a buscar ayuda. Fue a terapia, habló con otros veteranos, y poco a poco empezó a sentirse mejor. Un día, José se dio cuenta de que ya no se asustaba con los ruidos de la ciudad. Ya no veía explosiones en las luces brillantes. Y la gente ya no le parecía tan diferente. José había encontrado su lugar en el mundo. Había encontrado su camino de regreso a casa. Y aunque todavía llevaba las cicatrices de la guerra, sabía que había encontrado la paz. La historia de José es la historia de muchos soldados que regresan de la guerra. Es una historia de lucha, de dolor, pero también de esperanza y de fortaleza. Y nos recuerda que no importa lo que hayamos vivido, siempre hay un camino de regreso a casa. Había una vez un soldado llamado José. Después de muchos años en la guerra, finalmente volvió a casa. Pero la vida civil era muy diferente a lo que recordaba. Al principio, José se sentía fuera de lugar. Los ruidos de la ciudad le recordaban a los sonidos de la batalla. Las luces brillantes le recordaban a las explosiones. Y la gente era tan diferente. No entendían lo que había sufrido. No entendían lo que había visto. José intentó adaptarse. Consiguió un trabajo en una fábrica, pero cada día era una lucha. Los ruidos de las máquinas le recordaban a los disparos, y los rostros de sus compañeros de trabajo le recordaban a los rostros de sus compañeros caídos. Pero José no se rindió. Sabía que tenía que seguir adelante. Así que empezó a buscar ayuda. Fue a terapia, habló con otros veteranos, y poco a poco empezó a sentirse mejor. Un día, José se dio cuenta de que ya no se asustaba con los ruidos de la ciudad. Ya no veía explosiones en las luces brillantes. Y la gente ya no le parecía tan diferente. José había encontrado su lugar en el mundo. Había encontrado su camino de regreso a casa. Y aunque todavía llevaba las cicatrices de la guerra, sabía que había encontrado la paz.
La historia de José es la historia de muchos soldados que regresan de la guerra. Es una historia de lucha, de dolor, pero también de esperanza y de fortaleza. Y nos recuerda que no importa lo que hayamos vivido, siempre hay un camino de regreso a casa. Había una vez un soldado llamado José. Después de muchos años en la guerra, finalmente volvió a casa. Pero la vida civil era muy diferente a lo que recordaba. Al principio, José se sentía fuera de lugar. Los ruidos de la ciudad le recordaban a los sonidos de la batalla. Las luces brillantes le recordaban a las explosiones. Y la gente era tan diferente. No entendían lo que había sufrido. No entendían lo que había visto. José intentó adaptarse. Consiguió un trabajo en una fábrica, pero cada día era una lucha. Los ruidos de las máquinas le recordaban a los disparos, y los rostros de sus compañeros de trabajo le recordaban a los rostros de sus compañeros caídos. Pero José no se rindió. Sabía que tenía que seguir adelante, así que empezó a buscar ayuda. Fue a terapia, habló con otros veteranos, y poco a poco empezó a sentirse mejor. Un día, José se dio cuenta de que ya no se asustaba con los ruidos de la ciudad. Ya no veía explosiones en las luces brillantes, y la gente ya no le parecía tan diferente. José había encontrado su lugar en el mundo. Había encontrado su camino de regreso a casa. Y aunque todavía llevaba las cicatrices de la guerra, sabía que había encontrado la paz. La historia de José es la historia de muchos soldados que regresan de la guerra. Es una historia de lucha, de dolor, pero también de esperanza y de fortaleza. Y nos recuerda que no importa lo que hayamos vivido, siempre hay un camino de regreso a casa.